Buenas tardes, Ira. Es un orgullo empezar el contexto de interculturalidad, las filósofas en un ámbito de interculturalidad contigo desde Mozambique y en conexión con Oviedo. Buenas tardes, Paz. La verdad es una alegría poder estar aquí desde tan lejos y poder colaborar con filósofas en la historia. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Y tienes el orgullo, como acabo de decir, vas a ser la primera y la primera porque tus estudios, tus investigaciones ya tratan el ámbito de las filósofas en el siglo XX y además el campo del afrofeminismo. Eres profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía de Maputo, pero también estás investigando con la Universidad de Barcelona, ¿no? Sí, estoy investigando desde 2021. Empecé a hacer los estudios del doctorado en la Escuela del Doctorado de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Y mi línea de investigación es sobre filósofas del siglo XX, aportaciones al pensamiento filosófico y político, y concretamente mi tema de tesis es sobre afrofeminismos emergentes en filosofía política, un proyecto educativo a partir de Bell Hooks. De Bell Hooks sabemos que es tu autora preferida, le vamos a dedicar un programa especial, el próximo día hablaremos de Bell Hooks, pero cuéntanos en líneas generales, ¿qué son los afrofeminismos? Bueno, Paz, esto que me preguntas corresponde al primer capítulo de mi tesis doctoral, en donde quiero mostrar los referentes teóricos y conceptuales que conforman la genealogía de los movimientos afrofeministas para entender su historia hasta el momento presente. Entonces, la tarea consiste fundamentalmente en entender la genealogía de los movimientos afrofeministas y para ello empezaré a desarrollar el contexto en África, cómo surgieron las sociedades matrilineares, para después adentrar en el contexto de Estados Unidos cuando surgieron los movimientos afrofeministas. Muy bien. ¿Puedes nombrarme ya algunas autoras? Sí. Esta diapositiva que pueden ver, hay representación de filósofas y pensadoras afrofeministas de gran relevancia. Cuando empecé la realización del proyecto de tesis doctoral, al inicio tenía en cuenta 10 autoras afrofeministas. Entre ellas estaba la filósofa Angela Davis, la escritora Chimamanda Adichie, también estaba Patricia McFadden, que es socióloga y es considerada una de las feministas más radicales en África. Y también estaba Sophie Olowode, que fue la primera filósofa africana en defender una tesis doctoral. Entonces, pero la cosa es, tenía en cuenta estas 10 autoras, pero finalmente elegí a Bell Hooks, porque aunque Bell Hooks sea crítica, feminista, ella elaboró una teoría crítica para mujeres y hombres teniendo en cuenta una transformación social y política dentro de la sociedad. Entonces, para Bell Hooks es necesario crear una conciencia social sobre los movimientos afrofeministas para mujeres y hombres. Igualmente me fascinó la forma como Bell Hooks escribe y además yo me identifiqué mucho con su pensamiento porque no solamente es escritora, feminista, teórica crítica, pero ella también era budista. Entonces, por eso. Bueno, le dedicaremos el próximo capítulo, pero me interesa también, utilizas el calificativo de emergentes, afrofeminismos emergentes. ¿Qué pretendes decir con esa palabra? Con este término quiero hacer resurgir las voces de las feministas negras que surgen desde dentro de las experiencias individuales y colectivas de las mujeres negras hacia afuera en que se manifiestan sus derechos y también los movimientos de resistencia. Entonces, pretendo sacar las voces y experiencias de las mujeres negras para que de esta forma sea reconocido sus derechos y su lugar en el mundo y de esa forma que sus palabras también sean escuchadas. Es todo
un movimiento reivindicativo, es toda una mirada reivindicativa y una investigación reivindicativa. No va a ser simplemente un estudio teórico, sino que está exigiendo proyección en la realidad y proyección en la sociedad, sobre todo en la sociedad de las mujeres negras. Pues te felicitamos por el proyecto en el que estás embarcada. Pero tengo entendido, Ira, que a la hora de hablar de afrofeminismos tenemos que tener en cuenta distintos contextos geográficos y distintos momentos históricos. ¿Cuáles son? Cuéntanos. Mira, Paz, es verdad que debemos tener en cuenta tres contextos sociales y históricos muy distintos y ubicaciones geográficas lejanas. Entonces, primero, los contextos sociales históricos es la esclavitud, los movimientos abolicionistas y sufragistas y también el colonialismo. A ello hay que añadir que la perspectiva de los movimientos feministas de África y Estados Unidos son muy distintos y en los mismos continentes hay miradas diferenciadas. Claro, pues cuéntanos alguna diferenciación. Empecemos, bueno, por África, por Estados Unidos, lo que tú quieras. Sí. Yo voy a empezar a decir el contexto diferente en África, que por ejemplo es diferente el contexto en el que escribe Patricia McFadden, que ella escribe sobre el análisis de las mujeres en Zimbabue, en Suazilandia, y ella pretende repensar sobre el feminismo en la época contemporánea. Yo quería decir que he tenido la oportunidad de entrevistar a Patricia McFadden en el 14º Congreso Mundos de Mujeres y la verdad fue una experiencia única poder estar con ella y realmente ella afirma la importancia de abolir el patriarcado, ¿no? Y de repensarnos el feminismo como la salida para romper con la opresión del patriarcado. Entonces, Patricia McFadden, por un lado, escribe desde el sur de las experiencias de las mujeres en Zimbabue y en Suazilandia, y es diferente este contexto en el que escribe Oyoronke Oyoyumi, que es una socióloga africana, y ella escribe sobre las mujeres en Nigeria. Pero Oyoyumi, ella pretende volver a repensar los afrofeminismos en la época contemporánea, pero ella quiere romper con los paradigmas de la tradición yoruba. La tradición yoruba es una tradición africana que pretende prestar el culto a la naturaleza y a los antepasados. Entonces, Oyoyumi pretende pensar sobre un contexto africano postcolonial y al mismo tiempo feminista. Aunque estas autoras escriban desde perspectivas o contextos distintos, tienen espacios en común, pues hablan las dos del feminismo y de su importancia en los países colonizados. Bueno, muy interesante, pero van a necesitar también un capítulo especial, y más cuando has tenido una entrevista personal con una de ellas. Entonces, yo creo que detrás de Belux vamos abriendo camino para conocer a las filósofas feministas en África y darnos cuenta también que es un continente muy grande y que las filósofas hablan desde sus experiencias y sus experiencias pues no siempre son iguales, tienen un contexto distinto, aunque hay un frente común, por supuesto. ¿Qué más nos puedes decir? Sí, Paz, es verdad, eso que dices es cierto. Además, yo en mi tesis doctoral pretendo mapear los diferentes contextos de África Oriental, África Central, todas las Áfricas, y pretendo mapear un poco cómo son los feminismos en África. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos qué nos puedes decir? En Estados Unidos, los primeros movimientos de los movimientos afrofeministas, habría que tener en cuenta la convergencia de los movimientos abolicionistas y sufragistas. Al principio, cuando surgieron los movimientos feministas liberacionistas, esto es, de mujeres blancas, no incluyeron a las mujeres negras, y las mujeres negras creían que su naturaleza femenina no era importante porque así las hicieron pensar socialmente.
Por eso Sojourner Truth, que es una de las pioneras del movimiento afrofeminista y que rompió con el silencio de esa discriminación de las mujeres, repitió en la Convención de Ohio varias veces la pregunta: ¿acaso no soy una mujer? Y esta pregunta interpela el hecho de que soy una mujer, pero además de ser mujer, soy negra. Y las categorías sociales las excluye y las rechaza. Entonces, Sojourner Truth rompió con el silencio y la discriminación hacia las mujeres negras que eran excluidas, discriminadas y desconsideradas. Prácticamente como consideradas no mujer, como tantas veces hemos visto hablando del trabajo de las mujeres es no trabajo, el conocimiento de las mujeres es no conocimiento, los derechos son no derechos. Ella reivindica que ella también es mujer. Acabaremos este vídeo con las palabras de esta autora porque ha dejado mucha huella y mucha influencia su conferencia o su exposición. ¿Acaso no soy yo una mujer? Sí, y esta misma pregunta, Paz, que tú estás diciendo que repitió varias veces Sojourner Truth en la Convención de Ohio, fue recuperada por Bell Hooks en su primera obra, ¿Acaso no soy una mujer, mujeres negras y feminismos? Y Bell Hooks escribió esta obra cuando tenía 19 años y estaba en la universidad y fue publicada una década más tarde, en 1981. Entonces, tanto Angela Davis, que también habla sobre el movimiento afrofeminista de la década de 60, 70 y sobre todo sobre la discriminación racial en Estados Unidos, Angela Davis y Bell Hooks estudian esos momentos y coincide que las fuerzas del patriarcado en un mundo imperialista y capitalista, en todas sus fuerzas interseccionales actúan a través del racismo, el sexismo y el clasismo. Y también en esta época existía una jerarquía sumamente notable en que estaba primero el hombre blanco y era el único que tenía derechos. Después del hombre blanco estaba la mujer blanca que ya no tenía derechos en relación al hombre blanco. Después de esta jerarquía también estaba el hombre negro y después la mujer negra. Pero también, como nos cuenta Angela Davis, es que tanto el hombre negro como la mujer negra durante la época de la esclavitud no existía una jerarquía porque ambos luchaban contra las fuerzas opresoras del amo que los esclavizaba. Entonces, más tarde, posteriormente, con el movimiento de los negros, es que empezó a existir esa jerarquía entre el hombre negro y la mujer negra. Pero es el patriarcado de supremacía blanca, como se refiere Bell Hooks. O sea, es el patriarcado de supremacía blanca prácticamente el que impone esa jerarquía también entre el hombre negro y la mujer negra que originariamente no estaría. Tenemos muchos temas para trabajar. Y si tuviéramos que hablar de las pioneras en este movimiento afrofeminista, ¿a quién elegirías? Mira, Paz, yo para hablar de las pioneras hay varias. Yo comenté que Sojourner Truth, que fue la primera en romper con el silencio, pero también está Anna Cooper, que ella escribió una obra que es A Voice from the South by a Black Woman, y ella es considerada la madre del feminismo negro, y en su obra ella habla sobre la educación como herramienta para romper con la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero igualmente no solo está Anna Cooper, que también era de la familia de Sojourner Truth, y también ella hizo una tesis sobre el colonialismo. También está Harriet Tubman, que ella fue esclava y también abolicionista. Entonces, las voces de las pioneras o las voces del afrofeminismo empiezan con estas autoras: Sojourner Truth, Anna Cooper y Harriet Tubman.
Entonces, ellas reivindicaron los derechos civiles de las mujeres negras y con su voz se inició el afrofeminismo negro. Pues muchas gracias por esta presentación que nos has hecho. Seguiremos contigo en los próximos capítulos con todas estas autoras que tienen mucho que contar y mucho que reivindicar. Y nos vamos a despedir con la expresión, con las palabras de Sojourner Truth. ¿Acaso no soy yo una mujer? Muchas gracias, Ira. Muchas gracias, Pat, y estaremos juntas de nuevo con el trío sobre Bell Hooks. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.